Bueno, bienvenidos. Esta noche el estudio va a ser un repaso que venimos haciendo de lo que veníamos viendo de Daniel. Y en la clase pasada tratamos de unir las cosas que aprendimos con Luisa, la última línea de Daniel, comparado con el principio de Daniel 11, y compararlo con nuestra línea. Y ahora vamos a hacer una integración entre esos conceptos que agarramos de ahí. Vamos a comparar nuestra línea con la línea milerita y con la parábola de las 10 vírgenes. Y espero que puedan seguir el hilo. Vamos a empezar repasando un poquito sobre cómo nosotros pensamos que va a ser la última historia sobre la faz de la Tierra. Sabemos que nuestra estadía acá en la Tierra se termina en la segunda venida. Previo a eso tenemos el cierre de la puerta de gracia, que es Daniel 12:1. Y previo a eso tenemos otros eventos, que ahora vamos a discutirlos. Cuando Dios nos da una prueba, cuando la única lógica sería que nosotros tengamos información para poder rendir bien, ¿verdad? Porque Dios es un Dios justo. Pero hay muchas personas que no saben de qué se trata esta prueba acá. Así que vamos a aclarar ahora de qué se trata esta prueba. Los invito a ir a PR 140.1. PR 140.1. Para los que están en el grupo la mando, entonces no la tienen que buscar. Dice así: no está lejos el tiempo en que cada alma será probada. Se procurará imponernos la observancia del falso día de reposo. La contienda será entre los mandamientos de Dios y los de los hombres. Los que hayan cedido paso a paso a las exigencias mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, cederán a las autoridades antes que someterse al ridículo, los insultos, las amenazas de encarcelamiento y muerte. Entonces, ¿cuál va a ser la prueba que se va a rendir en el último tiempo? La observancia del correcto día de reposo, ¿verdad? La ley dominical. Va a haber una ley dominical que nosotros vamos a tener que elegir entre el sábado o el domingo. Y va a ser una prueba que va a ser la misma para todo el mundo. Pero previo a esto, estas personas tienen que tener un aumento del conocimiento sobre el tema. Porque Dios, al ser un Dios justo, no puede tomar un examen que las personas no sepan las respuestas correctas. Entonces va a haber un aumento de conocimiento sobre el tema. Vamos a dejar eso ahí por un ratito y vamos a ir al principio de nuestra línea. Sabemos que en el tiempo del fin para la última generación empieza en 1989, que es la parte de Daniel 11:40b. Sabemos que hubo un aumento de conocimiento para nuestra generación. ¿Sobre qué fue el aumento de conocimiento? Sobre el libro de Daniel. Sobre el libro de Daniel. Ocurrió en 1991 y una formalización en la que fueron expuestas estas ideas en el 96. El 11 de septiembre de 2001 hubo un hito también, que fue muy importante, que fue el comienzo del tercer ay de las trompetas. El tercer ay. Acá está el aumento de conocimiento. Ahora vamos a comparar este pedacito con la línea milerita. La línea milerita empieza con la primera parte de Daniel 11:40, en 1798. ¿Alguien que quiera recordarnos qué ocurrió? Ya lo estuvimos repasando, pero... ¿En dónde decías? ¿En dónde? En 1798. Parte A, Agustín. Parte A, disculpen.
¿Qué ocurrió en 1798? El fin de los 1260 días. El fin de los Y el 1260. comienzo del primer mensaje angélico. Si nos acordamos de los estudios de las líneas de reforma, sabemos que siempre Dios empieza una línea de reforma cuando su pueblo está en una oscuridad previa. En este caso, la oscuridad fue la supremacía papal y Dios trae un aumento de conocimiento para su pueblo. En 1798 empieza esta línea al terminar la supremacía papal. Y Dios levanta un hombre, Guillermo Miller. En 1818, él comienza su estudio de la Biblia. Termina. Del 16 al 18 él estudia y en el 18 él concluye que 25 años más adelante es cuando espera la venida de Cristo. Había terminado acá, para este entonces él había estudiado 2 años la Biblia, es verdad. Es interesante que en la línea milerita siempre son 2 años, 16 al 18, 31 al 33. Nosotros vamos a marcar solo 1 año. Este es el aumento de conocimiento. Para la formalización del mensaje tenemos 1833, porque es el año en que él recibe las credenciales de la iglesia bautista a la que él pertenecía, que le dejan empezar a predicar formalmente sus ideas. Este año también hubo la caída de las estrellas. En el archivo de las notas está todo esto desarrollado para que ustedes puedan estudiarlo para ver si esto es así realmente. Y también tenemos un evento acá que poner con respecto a las trompetas, que fue el 11 de agosto de 1840. Acá termina el segundo año. Entonces tenemos un evento de Daniel, un aumento de conocimiento, una formalización y una prueba de la metodología o lo que venían estudiando hasta ese entonces, que tiene que ver con las trompetas de Apocalipsis. En nuestra historia es el tercer ay y acá es cuando termina el segundo ay y se confirma la metodología que ellos venían estudiando, por una predicción que hizo Josiah Fitch. En las líneas de reforma, en este momento siempre desciende un ser angelical o celestial. Nosotros sabemos que en la línea milerita fue el ángel de Apocalipsis 10. Es el ángel que tiene el librito en la mano y un pie sobre el mar y sobre la tierra. Elena comenta sobre esto diciendo que este ángel y su postura representan que el mensaje fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra. Fue un mensaje que se predicó en todo el mundo cristiano del momento. Se ponen unos fundamentos para la obra, vamos a poner así, como que se pone un cimiento, que fue la tabla que hizo Charles Fitch en el año 42, que representaba las creencias que ellos tenían hasta ese momento y los ayudaba a predicar en las iglesias. Podemos encontrar las tablas, si las buscamos, después se las mando si alguno no la vio, pero es un resumen de las profecías de Daniel y de lo que ellos creían de las trompetas. Seguido a esto siempre hay una actividad de los enemigos. Cuando la obra de Dios empieza, Satanás no se queda tranquilo y combate las ideas a través de las personas. Y lo que ocurre en junio de este año, junio de 1842, fue que las iglesias les empezaron a cerrar las puertas a los que predicaban la segunda venida. Ellos predicaban que en 1843 iba a venir Jesús, porque ellos habían entendido los 2520 años, habían entendido las 2300 tardes y mañanas. Y al predicar esto, trajo muchísima oposición. Y iglesias que previamente les abrían las puertas, que Miller predicaba no solo para su congregación bautista, sino para todas las congregaciones cristianas, metodistas, cualquier evangélico, bautistas, él predicaba a todos los cristianos que estarían interesados en la segunda venida. Las iglesias empiezan a cerrarle las puertas. Después llega un momento en el que ellos tienen
su primer chasco. Ellos habían calculado que el año bíblico, que según los calendarios que ellos habían usado primero, que las 2300 tardes y mañanas terminaban al finalizar el año 1843, según el calendario hebreo. Y para el calendario gregoriano, eso terminaba el 19 de abril de 1843. 19. Porque son tardes y mañanas. En realidad es mañana. Ponemos que el chasco fue este día. Este fue el día que ellos se dieron cuenta que Jesús no vino en el año que ellos esperaban. Lo esperaron, no tenían un día definido. Era en cualquier momento del año ellos predicaban. Y cuando terminó el año, se chasquearon porque fue el último día y Jesús no vino. Y sufrieron su primer chasco. Acá vamos a poner chasco. Y en este periodo, si nosotros estudiamos qué dicen los pioneros, era un periodo en el que entró fanatismo. Sí, Luisa. O sea, sería 19 de abril de 1844. Perdón, tenés razón. Sería como 1843 del calendario israelita, digamos. Eso es lo que quise poner. Muchas gracias, Luisa. Lo tenía bien acá. De 1844. Si nosotros leemos los escritos de los pioneros o cómo lo describe Elena, ellos acá estaban súper concentrados en su objetivo, estaban buscando con solemnidad a Dios, pero cuando ellos se chasquean, muchas personas abandonan la fe. Otras personas siguen como grupo estudiando la Biblia, pero al no tener un objetivo claro, entra mucho fanatismo y experimentan confusión en cuanto a qué tenían que seguir estudiando o qué posición tenían ellos delante de Dios. Y fue un periodo muy feo y ellos estaban muy desconcertados. Pero después, el 21 de julio, se empieza a predicar un mensaje en Boston. Se empieza a predicar un mensaje por primera vez que decía que en realidad ellos no habían tenido en cuenta que el decreto de Artajerjes no había salido en la primavera sino en el otoño. Y entonces, si nosotros considerábamos los calendarios, ellos habían calculado mal este año, porque el otoño de 1843 en realidad terminaba el 22 de octubre. El decreto de Artajerjes sale en otoño, pero entra en ejecución en primavera. Pero es from the going forth of the command. ¿Qué? No, es al revés. Al revés. Claro, sale en primavera. Sale en primavera Y entra en vigencia en otoño. Y entonces cuando ellos descubren esto, ellos se habían olvidado de agregar un periodo de tiempo a su cálculo. Y entonces la fecha en realidad en la que realmente se podía decir que se terminaban las 2300 tardes y mañana era el 22 de octubre. La persona que descubrió y empezó a predicar esto se llamaba Samuel Snow. Y lo empieza a predicar en una serie de conferencias. Primero en Boston, el 21 de julio, después en Concord. ¿Fue el 1 de agosto? ¿Alguien se acuerda? No tengo mis notas acá. Yo tenía que el otro era el 12 de agosto. Voy a poner 12, ¿ok? El 12 de agosto fue la fecha que se predicó con más poder, que se llama el clamor de medianoche, y ahora vamos a ver por qué. Fue 15 de agosto. Bueno, vamos a poner 15, pero yo tenía en mis notas, y lo enseñé el sábado pasado, que fue el 12. Claro, el campal empezaba del 12 al 17. Sí, es que el campal empezaba el 12. El 14 Samuel Snow llegó y empezó la predicación. Y en el 15 terminó la predicación del clamor de medianoche. Por eso ponemos la fecha del 15 de agosto.
Yo vi, o sea, yo puse el 12 porque vi que se enseña de las dos maneras, pero lo vi en las presentaciones de test, el 12, y... Sí, es que con mi peso de Bueno, yo Es pondría... que justamente el 15 coincide con, Con el la... día de con- María. No, El día de María. coincide, digamos, en la línea de Esdras, que justamente el 15 es el primer día del quinto mes. Bueno, Y además al 12 no había llegado Snow todavía. Claro. Empezó el campal el 12. Creo que el campal fue como del 12 al 17. No había llegado el Snow. Pero si vos alineás con la historia de Esdras 7-9, tenés que el chasco es el primer día del primer mes y esa fecha 15 de agosto es el primer día del quinto mes. O sea que la fecha que alineás Esdras es 15. si llega a haber algún error, lo repararemos la semana que ¿Esas viene. dos historias las están alineando? Sí, papá. Entonces nosotros sabemos que el 22 de octubre, a la llegada del tercer ángel, hubo un cierre de puerta de gracia. Vamos a ver una cita que nos dice esto. Está en el archivo que les envié, y ahora voy a decir el código. Está bien al final. Donde dice cierre de la puerta. El código es Conflicto de los Siglos 425.1. Sí. Esto de los siglos 425, ¿no? ¿Encontraron todos? ¿Encontraron todos? Sí. ¿Cómo es el archivo? El archivo está el link ahí, papi. La página es la página 14. ¿Alguien quiere leer? Lea la parte subrayada. Pero si bien era cierto que se había cerrado la puerta de esperanza y de gracia, por la cual los hombres habían encontrado durante 1800 años acceso a Dios, otra puerta se les abría, y el perdón de los pecados era ofrecido a los hombres por la intercesión de Cristo en el lugar santísimo. Entonces Elena nos dice que acá se cierra la puerta del lugar santo y se abre la puerta del lugar santísimo. Hubo una puerta que se cerró y las personas que habían rechazado esta luz fueron dejadas en tinieblas. El Espíritu Santo no intercedió más por ellas. No lo deja tan claro ese parte. No, hay otras que yo no las agregué hoy, pero como ya las hemos leído, de que las personas que rechazan luz se quedan en tinieblas, me pareció que quizás no era necesario, pero puedo pasarlas después. Si nosotros comparamos entonces que una puerta cerrada acá, con un tiempo del fin acá, y acá hay un tiempo del fin, y acá sabemos que hay una puerta cerrada, vemos que los hitos son equivalentes. ¿Se acuerdan que vimos que para nuestra línea estas dos hitos se combinan en el 2001? Porque es cuando hay una tardanza y también se une lo de las trompetas, que es el aire. O sea, el descenso del ángel de Apocalipsis 18. Es como un precursor, porque el ángel de Apocalipsis 18 baja en la ley dominical. Pero es un precursor. Nosotros vemos entonces que se alinean. Cierre de la puerta de gracia con cierre de la puerta de gracia. Un aumento de conocimiento, porque estas personas que vivieron esta historia, no todas estuvieron en esta historia, algunas entraron recién acá. Y el mensaje probatorio en este momento fue la experiencia que ellos tuvieron acá, en este momento de conocimiento. Y vemos que esto se alinea con esto. ¿Y cuál es la lógica? Nuestra lógica para alinear esto es que hay la predicación fuerte de un mensaje. Nosotros en nuestra línea le decimos el fuerte pregón, que va a ser la predicación con mucho poder al mundo del mensaje del tercer ángel y de que hay que guardar el sábado. Y en esta línea se alinea con el clamor de medianoche, que fue un mensaje predicado con muchísimo poder también, diciendo que había que prepararse para la segunda venida de Jesús. Entonces, si nosotros alineamos este hito, que es el que nos tiene características similares, y estos hitos que tienen características similares con este, y lo último nos queda todo armadito.
Entonces podríamos ver que la ley dominical se alinea con este aumento de conocimiento, con este aumento de conocimiento que ocurrió en Boston. Pero solo alineaste vos, no es que se alinea. Se alinea. Muchas. ¿Por qué? No, porque los otros coinciden, porque tienen características similares, pero ahí no explicaste. Lo importante es estos y los primeros. La razón por la que estas líneas son un poquito diferentes en estructura es que esta es una línea alfa y esta es una línea omega. Las líneas alfas y las omegas nos dan una estructura general similar, pero no son iguales. La línea de los mileritas, si bien es una historia que se va a repetir para nosotros en muchos aspectos, no es igual. Una de las principales diferencias entre las líneas alfa y las líneas omega es que la generación que vive una línea alfa no cumple su función. Lo que Dios quería era preparar un pueblo en esta historia para que ellos, después de haber salido de esta oscuridad y a través de un proceso de refinamiento de la luz profética, ellos en este momento estarían listos para llevarle el mensaje del tercer ángel al mundo. Y ese era el objetivo de Jesús, volver en la generación pasada. Pero ellos no cumplen su trabajo. Ellos se convierten en laodicenses. Esta es la iglesia que representa a Filadelfia. Filadelfia sale de Sardis, una iglesia muerta. Filadelfia es la iglesia que tiene una puerta abierta y una puerta cerrada. Pero ellos, con el paso del tiempo, se acostumbran al mundo de vuelta, dejan su fervor, su tenacidad, y se vuelven laodicenses, tibios. Y no terminan de predicarla a todo el mundo. Entonces Jesús en esta generación no puede venir. Y es una historia de fracaso en ese sentido. La equipararíamos con la historia alfa de Israel literal. Cristo quería, el objetivo de Dios era de que Israel conquiste y tome la tierra de Canaán en la primera generación que salió de Egipto, pero todos ellos murieron en el desierto porque fueron infieles y no hicieron su trabajo. Entonces la siguiente generación es lo que conquista Canaán. Y es lo mismo que pasa en estas historias. La historia alfa de la generación que dio a luz el movimiento adventista, mueren todos en el desierto. Y la última generación es la que tiene que entrar a Canaán y hacer la tarea que la generación pasada no logró hacer. La nuestra es una historia de victoria. Y eso es una excelente noticia. Ahora vamos a ver de dónde sale este símbolo. ¿Por qué decimos clamor de medianoche? ¿Por qué ellos le dicen clamor de medianoche? Esto viene de la parábola de las 10 vírgenes, que está en Mateo 25. Si quieren abrir sus Biblias y darle una ojeadita a la historia de Mateo 25, vamos a ver algunas partes a grandes rasgos. Como creo que es una historia conocida por la mayoría, no nos vamos a detener, vamos a ver así la estructura. Después está muy lindo el estudio, si ustedes quieren estudiar cada símbolo y buscar, creo que sería de mucho provecho. Pero ahora vamos a tratar de hacer una estructura nomás. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de explicar por qué ellos le dicen a este momento el clamor de medianoche. En Mateo 25, entonces, vemos que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Jesús lo pone como será porque era algo futuro, que Elena nos dice que se cumplió en la historia milerita. Toman sus lámparas y salen a recibir al esposo. Es una parábola porque está comparando dos historias. Compara el pueblo de Dios con un matrimonio oriental. Va a usar la analogía de una fiesta para explicarnos una verdad espiritual. Había 5 prudentes, 5 insensatas. Todas agarraron sus lámparas, pero solo 5 tenían aceite extra. Se tardó el esposo, hubo una tardanza, y ellas se duermen. Pero a la medianoche se oye un clamor. He aquí que viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas las 10 vírgenes se levantan, arreglan sus lámparas, pero solo 5 tenían aceite en ese momento. Y son ellas las que entran a las bodas. Las otras 5 se fueron a comprar porque no tenían y llegan tarde. Y la puerta se cierra. Desde que nosotros empezamos a estudiar la Biblia, usando estructuras, es algo realmente apasionante porque podemos encontrar estructuras en todo.
Quizás antes, mi perspectiva con respecto a Mateo 25 era moral. Yo tengo que ser una virgen prudente, tengo que ser una buena virgen, tengo que tener aceite extra. Pero si nosotros entendemos que esto ya ocurrió, podemos alinearlo con hitos de la historia que ya ocurrieron, con fechas. Vamos a una cita que está en el archivo que les envié. Está en la página ya les digo, la página 13 al final, lo último. Uy, perdón porque no está traducido. Pensé que se había traducido. Si me esperan un segundo, lo corrijo. Cuando el mensaje del tercer ángel es predicado como debe ser, poder acompaña su proclamación y se convierte en una influencia permanente o perdurable. Debe ser atendido con el poder divino o no logrará nada. A menudo se me refiere a la parábola de las 10 vírgenes. Esto está hablando Elena. Dios le muestra esto, se la refiere a la parábola de las 10 vírgenes. 5 sabias, 5 insensatas. Esta parábola ha sido y será cumplida al pie de la letra, porque tiene una aplicación especial para este tiempo. Y como el mensaje del tercer ángel se ha cumplido y seguirá siendo verdad presente hasta el fin del tiempo. Vemos que la parábola de las vírgenes ya se cumplió, pero sabemos que falta cumplirse una vez más. Y por eso es importante que la estudiemos. Hoy encontré algo muy interesante preparando el estudio. Es un librito que se llama La Parábola y es de Jaime White y habla sobre toda la parábola de las 10 vírgenes. Y nunca lo había visto antes. Muy interesante. Él describe paso por paso todo Mateo 25 y cómo él lo pondría. Nosotros sabemos que las vírgenes salen a recibir al esposo. ¿En qué momento de la historia milerita hubo una mayor salida de personas a unirse a un movimiento? Con sus lámparas, sus Biblias, en el estudio. Yo marcaría eso en 1840, porque este es el momento en el que el mensaje se hace mundial y todas las estaciones misioneras escuchan el mensaje. Entonces como que las vírgenes salen o van a la boda. ¿No sería Sí. en el periodo de 1840-1844? ¿Eso? Sí. O sea, no es solo en 1840, es como en el periodo. Claro, es como a partir de ahí. Ah. Salen las vírgenes. De hecho, también ahí ubicamos el fortalecimiento del segundo. Digo, el fortalecimiento del primero. Me gustaría que vayamos a una cita que está en El conflicto de los siglos. CS. ¿Está en el archivo? No. Pero ya les paso la traducción. CS 391.3. ¿La tienen? ¿Se comprendía? Sí. Se comprendía que la venida de Cristo, anunciada por el mensaje del primer ángel, estaba representada por la venida del esposo. La extensa obra de reforma que produjo la proclamación de su próxima venida correspondía a la salida de las vírgenes. Tanto en esta parábola como en la de Mateo 24 se representan dos clases de personas. Unas y otras habían tomado sus lámparas, la Biblia, y a su luz salieron a recibir al esposo. Pero mientras que las insensatas, cuando tomaron sus lámparas, no tomaron aceite consigo,
Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Hasta ahí nomás. Entonces vemos que la salida de las vírgenes corresponde ¿con qué? Con una extensa obra de reforma que ocurrió en este periodo. Salen las vírgenes con sus lámparas, que representan la Biblia, pero se quedan dormidas. ¿Por qué? ¿Por qué se quedan dormidas las vírgenes en la parábola? Porque se demoró el esposo. Porque hay una tardanza. Entonces se duermen. Y después ellas son despertadas. ¿Qué las despierta? Un clamor. Se las despierta un clamor a la medianoche, que dice, he aquí que viene el esposo. Y después entra el novio a las bodas con las 5 que fueron prudentes y llevaron aceite extra. A los mileritas les ocurrió esta tardanza, este primer chasco. Y cuando ellos estaban viviendo esta historia, con el clamor de medianoche inclusive, ellos veían a sí mismos reflejados en la Biblia. Y ellos entendían que ellos estaban en el retraso de la visión, según Habacuc 2. Ellos ven que incluso este chasco había estado profetizado para ellos. Y ellos podían ver que el esposo se estaba demorando y que ellas estaban dormidas. Y cuando hay un clamor, un mensaje que las despierta, ellas también se sienten identificadas con lo que encontraban en Mateo 25. Vamos a ver un poquito de lo que dice Jaime White. Creo que lo agregué ahí. Está en la página 13. El código es para 6.5. Es una traducción que yo hice porque está solo en inglés. El libro. Se llama La Parábola. Página 13. Está con un asterisquito y con un margen, porque es una traducción. ¿Quieres leer, Adrián, por favor? ¿No lo tenés? Luis, ¿querés leer? Mati. Pero que un clamor fue dado y recibido plenamente por todo el cuerpo de adventistas en otoño de 1844, que se compara bien con el clamor de medianoche de la parábola. No debe ser negado por aquellos que tuvieron experiencia en él. Llegó en el momento adecuado. El clamor de la parábola siguió inmediatamente a la demora, al adormecimiento y al sueño. Esto siguió a nuestra tardanza, después de haber sido decepcionados, y llegó a nuestros oídos mientras estábamos en un estado adormecido. Ese clamor despertó a las 10 vírgenes y las llevó a ajustar sus lámparas. Esto, asistido por el poder del Espíritu, despertó al pueblo de adventistas y los llevó a escudriñar la Biblia como nunca antes y a consagrarse a sí mismos y a sus posiciones mundanas enteramente al Señor. Aquellos que dieron el clamor de que el Señor vendría en el 7º mes de 1844, vieron claramente que los períodos proféticos llegaban hasta ese momento. Por lo tanto, la evidencia que se había presentado de los períodos para probar si el advenimiento iba a ser en 1843, probó que sería en 1844. Entonces vimos un error en esa manera de calcular que terminó con los 2300 días en 1843. Ninguno de los que escribieron contra el advenimiento lo vio. La mano de la providencia cubrió el error hasta que llegó el momento de verlo. El error fue tomar 457 años completos de los 2300, que dejó en 1843, sin hacer ninguna cuenta de la fracción del año 457 a.C., que había pasado, cuando el mandamiento salió, de la cual se cuentan 70 semanas, como si se necesitan 457 años completos y 1843 para hacer 2300. La fracción del año 457 a.C., que había pasado cuando comenzaron las 70 semanas, debía añadirse a 1843, lo que trae consigo la terminación de los 2300 días en 1844.
Este punto queda bien claro en el siguiente testimonio de la de Ferro del 13 de noviembre de 1844. Muchas gracias. Entonces ellos habían pensado que acá terminaban las 2300, pero les había faltado un pedacito de año. Y cuando ellos lo agregan a ese pedacito de año, se dieron cuenta que en realidad terminaba el 22 de octubre. Añaden esto. Es el periodo que les faltaba. Elena nos dice que esta parábola representa algo que va a suceder de vuelta también. Y nosotros sabemos que la historia se repite. Elena nos dice en el conflicto de los siglos que este periodo fue para ellos como una noche de prueba, en la noche de prueba. Y si pensamos en la parábola, nosotros vemos que ellas duermen cuando llega la noche. Todo esto representa una noche. O sea, que desde el momento en que se tarda el esposo hasta el 22 de octubre, cuando es la boda, es una noche. O sea, es desde la tarde hasta la mañana del día siguiente, ¿no? De puesta de sol hasta la salida del sol sería. Claro. Y cuando las vírgenes se quedan dormidas. Hubo varias cosas que ocurrieron en este momento, pero es algo muy interesante pensar en la medianoche. Este periodo, literalmente, fueron 186 días de calendario normal, de calendario gregoriano. Y es muy interesante pensar que la primera vez que es predicado el clamor de medianoche marca justito 93 días para un lado y 93 días para el otro. Hasta acá hay 93 días y hasta acá hay 93 días. Esto hace que podamos tener la certeza de que el 21 de julio, Boston, es la medianoche o la mitad del camino. Es justito. Esta fue la noche de prueba para las 10 vírgenes y a la mitad empezó un clamor que aumentó en intensidad. Así como en la ley dominical va a empezar un mensaje que va a aumentar hasta el fuente de pregón. Si nosotros alineamos esto, podemos entender que algunos símbolos de algunas líneas pasan a otras líneas y las podemos utilizar. Entonces nosotros encontramos que si medianoche se alinea con la ley dominical, que la ley dominical es un símbolo de medianoche. Entonces lo voy a poner en otro color para que nos acordemos. Para que lo tengamos en cuenta para estudios futuros de cómo llegamos a esa conclusión. Obviamente, una vez que algo se transforma en un símbolo, no quiere decir que va a haber exactamente el mismo tiempo entre este periodo de tardanza hasta el cierre de Puerta de Gracia, porque ahora es un símbolo. Ese análisis, esa conclusión que sacas, es debido a simplemente la comparación, porque ese patrón es similar al otro patrón. Sí. Tenemos, mira, un cumplimiento de Daniel 11:40, un periodo de tardanza y un empoderamiento. Tenemos un fuerte pregón o un mensaje que se da con fuerza y una puerta cerrada. Entonces estos hitos nos enmarcan y entonces podemos tratar de ver qué significan los demás hitos y si encuentran su paralelo o no. Como la ley dominical no tiene un paralelo directo, pero sabemos que es justo un momento de aumento del conocimiento, nos guiamos por eso para ver que acá también hubo un aumento de conocimiento. Entonces podemos sacar de la parábola de las vírgenes que si se va a repetir eso, medianoche sería en nuestra línea la ley dominical. Espero que hayan podido seguir el hilo. Ahora vamos a tratar de alinear con lo que habíamos visto antes, de lo que vimos la clase pasada de Daniel. Y ahora nos vamos a acordar que las líneas alfa y omega en realidad es dos pedazos de una gran línea. Esta historia en realidad, desde la historia del Génesis hasta el día de hoy, es una gran línea del tiempo que solo la cortamos para estudiarla, porque los periodos son similares entre sí, pero es una sola línea. Y acordémonos de esto porque ahora vamos a hacer esa alineación. Vamos a como tratar de... Voy a hacer acá una línea diagonal para que nos guiemos nomás.
No, me quedó mal. Bueno, no importa. 1989. Tenemos esto acá. Previo a eso, tenemos en el 538 que el rey del norte aparece en la historia, en el comienzo de su supremacía papal, con mucho poder. Y el rey del sur desaparece por muchos años. En 1797 tenemos una alianza entre el rey del sur y el rey del norte que dura muy poco tiempo, porque en 1798 el rey del sur ataca al rey del norte. Y el rey del norte, en 1989, ataca al rey del sur, venciéndolo una vez más. Esa alianza es el Tratado de Tolentino. Es el Tratado de Tolentino. Muchas cosas no las menciono porque como las están en el video anterior, para no ser tan reiterativa, pero es el Tratado de Tolentino, que fue roto por el rey del sur en respuesta a la muerte de uno de sus generales a manos del rey del norte. Es una represalia. Lo mismo que había ocurrido con Evergetes, yendo a defender el honor de Berenice, su hermana, que había sido asesinada. Si recuerdan eso que vimos. Alineamos eso. Esto es Daniel 40b, digo A, y esta es la parte B. Si nosotros continuamos con esa línea, vemos que nos lleva al momento en el que el rey del norte conquista la tierra gloriosa. Que lo podemos alinear con la ley dominical. Porque la tierra gloriosa representa a Estados Unidos. Entonces alineamos acá. Es interesante que el versículo 41 dice que va a conquistar con su mano, ¿no? Y me hace link siempre la historia del capítulo 2 de Daniel, donde cuando se pone ese decreto de adorar la gran imagen, el rey les dice, ¿quién los librará de mi mano? Y comparamos la imagen de la bestia con la ley dominical, ¿no? Sí. Así es. Gracias por hacer ese comentario. Entonces tenemos acá Daniel 11:40, Daniel 11:41. Después de Daniel 11:41 la historia continúa. Vemos que hay algunas personas que escapan del rey del norte, que son Edom, Moab y algunos de los hijos y Amón. Ahora vamos a repasar eso en un ratito. Pero si nosotros estábamos considerando esta línea, alineándola con la primera parte de Daniel 11, podíamos ver que como había similitudes, podíamos bajar dos hitos a esta línea, que eran dos batallas antiguas que ocurrieron. Fueron la batalla de Rafia y la batalla de Paño, que las estudiamos un poquito la semana pasada y las vamos a estudiar más en profundidad en el futuro. Ahora solo quiero alinearlas y ponerlas ahí para que estén. Entonces, si no están perdidos hasta este entonces, me gustaría hacer algunas reflexiones y ya empezar a cerrar el tema. Es interesante que el mundo debía ser alcanzado en la historia milerita. ¿En qué momento? ¿Antes o después de su cierre de Puerta de Gracia? Después. Después de esos ser refinados, tenían que llevar un mensaje al mundo. Pero nosotros sabemos que el mundo en nuestra línea, es probado en este momento. Acá está todo el mundo. Entonces acá está el mundo. Pero recordemos que Dios siempre funciona igual. ¿Qué es lo que precede siempre a un hito llamado el tiempo del fin? ¿Un periodo de qué? De tinieblas. De tinieblas. Y lo vemos acá en la línea milerita. Y por la evidencia que nos muestra la repetición de la historia, y por otras cosas más, sabemos que previo a nuestro tiempo del fin, en 1989, hubo también un periodo de tiniebla. No tiene lógica
que Dios utilice un grupo de personas que están en oscuridad para llevar luz a otras personas. Entonces tiene que ocurrir en esta generación lo mismo que ocurrió acá. Primero un refinamiento del pueblo de Dios para que ellos sepan qué es lo que tienen que decir cuando llegue la hora de dar un mensaje al mundo. Así como los protestantes eran la iglesia de Sardis y estaban todos muertos, ellos no podían llevar un mensaje de salvación al mundo. Por eso Dios levantó un movimiento guiado por Guillermo Miller. Lo mismo debe ocurrir antes de este momento, porque Dios siempre trabaja de la misma manera. Entonces nosotros sabemos que en este periodo Dios tiene que refinar a su pueblo para que ellos puedan hacer su trabajo de una mejor manera. Y vamos a ver algunas citas con respecto a eso. Me gustaría enfatizar 2 citas. Una está en CD, que es Cada día con Dios, lo voy a anotar acá arriba. No está en el grupito. Sí, la vamos a leer. 161.5. Si alguien es rápido y la quiere mandar, diga yo. Ahí, Luis la va a mandar por WhatsApp. Y la vamos a leer todos juntos. Multitudes. Está en WhatsApp. ¿Alguien que la quiera leer? Cande. Multitudes serán reunidas en el alfolí. Muchos de los que han conocido la verdad han corrompido su camino delante de Dios y se han apartado de la fe. Las filas raleadas se llenarán con aquellos a quienes Cristo se refiere cuando dice que acuden a la hora 11. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios todavía está luchando. Es interesante porque acá Elena nos introduce un modelo, que es el modelo de la milicia, y nos dice que hay un ejército acá, que tiene filas con soldados. Pero aquí hay muchos soldados que fueron infieles a su ejército. Entonces estos soldados salen de las filas. Pero ahora en la hora 11 entran nuevos soldados para rellenar los espacios que habían sido dejados vacíos. Vamos a leer otra cita que nos habla de lo mismo. Está en 8TI 48.1. Si podés, Luis, por favor, hacer lo mismo. Aus, Sí. hay un escrito ejército, ¿lo ubicás exactamente antes de la dominical o en un punto ahí? Ella habla de filas. Y ahora vamos a ver, ahora te va a responder la otra cita porque también habla de ejército. Usa también el modelo de la milicia. ¿Querés leerla, Nico? Está en WhatsApp. Vale. La última, ¿no? Sí. Bien visión, 2 ejércitos empeñados en terrible conflicto. Una hueste iba guiada por banderas que llevaban la insignia al mundo, la otra por el estandarte teñido en sangre del príncipe Manuel. Estandarte tras estandarte quedaban arrastrados en el polvo, mientras que una compañía tras otra del ejército del Señor se unía al enemigo, y tribu tras tribu de las filas del enemigo se unía con el pueblo de Dios, observador de los mandamientos. Un ángel que volaba por el medio del cielo puso el estandarte de Manuel en muchas manos, mientras que un poderoso general clamaba con voz fuerte: acudid a las filas, ocupen sus posiciones ahora los que son leales a los mandamientos de Dios y al testimonio de Cristo. Salid de entre ellos y separados, y no toquéis el mundo, que yo os recibiré, y os seré por padre y me seréis por hijos e hijas. Acudan todos los que quieran en auxilio de Jehová contra los poderosos. Ella menciona que ahí el llamado es para que se guarden los mandamientos de Dios y que sabemos que ese llamado, por la cita que habíamos leído al principio, va a ser entre el decreto dominical y el cierre de Puerta de Gracia va a ser dado al mundo. Una compañía, un ejército le va a decir a otro ejército:
vengan y guarden los mandamientos de Dios. Y muchos de estos soldados se van a ir para allá, y muchos de aquellos soldados se van a venir para este lado. Va a haber un intercambio. El tiempo de gracia para los que se cierra primero es para la iglesia. Y al cerrarse eso quedan filas vacías, porque muchos soldados caen. Es lo que dice Daniel 11:41. Cuando el rey del norte toma la tierra gloriosa, toma Estados Unidos, hay una ley dominical, muchos caen. Nosotros sabemos que esas personas representan al pueblo de Dios, que al llegar la ley dominical, como ellos ya tienen luz sobre la cuestión del sábado y el domingo, son juzgados primero con respecto a sus decisiones. Pero las personas del mundo, muchos no saben todavía lo de sobre la ley de Dios, y entonces Dios los considera de manera especial. Déjenme que busco rapidito una cita. Vamos a PR 140.1. Es la cita que primero pasa. Sí, esa no es la que quería. CS 443.1 al 3. CS 443.1 al 3. Vamos a ver cómo Dios considera a las personas que guardan el domingo sin tener toda la luz. Cómo están ellos parados ante la vista de Dios. ¿La tenés, Toto? Sí. ¿Es que empieza por los cristianos? Sí. Pero los cristianos de las generaciones pasadas observaron el domingo creyendo guardar así el día de descanso bíblico. Y ahora hay verdaderos cristianos en todas las iglesias, sin exceptuar la católica romana. Creen honradamente que el domingo es el día de reposo divinamente instituido. Dios acepta su sinceridad de propósito y su integridad, pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley y que el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces quien transgreda el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios. Rendirá homenaje a Roma y el poder que impone la institución establecida por Roma. Adorará a la bestia y su imagen. Cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad, y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia. Y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los hombres, y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Hasta ahí nomás. Lo otro está lindo también para leerlo. Entonces, ¿cuándo van a tener la oportunidad de escoger? Cuando se les exponga la cuestión de manera clara. Antes, Dios no los considera infieles a las personas que hacen lo que piensan que es mejor. Es recién cuando ellos reciben la luz. Pero las personas de la iglesia adventista, ellos ya tuvieron luz del sábado. Y si ellos llega el decreto dominical y ellos, por no sufrir ridículo, persecución, como habíamos leído en una cita anterior, se unen al mundo, van a dejar filas vacías, ellos van a caer. Pero cuando ellos caen, hay personas que están listas para entrar a las filas, que son representados en Daniel como este pueblo, Edom, Moab, Amón, o los obreros de la hora undécima en la parábola de los trabajadores. Que cuando la luz les sea presentada, ellos se van a unir al ejército que guarda el sábado. Como vimos recién, acá se predica al mundo, acá se debía predicar al mundo. Pero antes el pueblo de Dios tiene que pasar un proceso de refinamiento. Nuestra pregunta es entonces, ¿qué tienen que ver estos hitos con la experiencia que tiene que tener el pueblo de Dios antes de llevar el mensaje al mundo? Y es algo que vamos a seguir estudiando en el estudio de la semana que viene, que vamos a empezar un tema nuevo, pero que todo está conectado, como ya pueden ver. Bueno, quizás como comentario, en la línea de arriba
Entre el cierre de Puerta de Gracia y la segunda venida, nosotros sabemos que van a estar cayendo las plagas. Ya no va a haber misericordia. O sea, no tiene sentido evangelizar al punto después de ese cierre definitivo para toda la humanidad. Tiene que ser es antes de eso que se tiene que alcanzar al mundo. Es antes del examen que las personas tienen que saber qué temas tienen que rendir. Después ya no hay posibilidad. Por eso es un cierre de puerta. ¿Oramos?